Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a explicar 3 problemas de divisibilidad. Veamos algunos ejemplos. Voy a compartir con ustedes. Aquí está el primer problema. A ver, ¿qué es lo que dice este primer problema? ¿Cuántos años bisiestos ha habido desde el año 1960 hasta 1998? Primero tenemos que saber a qué se llama año bisiesto. Tenemos la definición. Un año bisiesto es aquel año que trae en el calendario 366 días, ¿no? Debido a esto al mes de febrero, que no trae 28 días, sino 29. El año 2020, este año, es un año bisiesto. Vamos a dar aquí algunos ejemplos de años bisiestos. Tenemos aquí algunos ejemplos. Tenemos el año 2016, un año bisiesto, el 2020, el 2024, el 2028. ¿Qué pueden observar ustedes? Que cada 4 años se da el año bisiesto, ¿no? Y bueno, aquí me están preguntando cuántos años bisiestos ha habido desde este periodo, desde 1960 hasta 1998. Entonces tendríamos que analizar también que los años bisiestos vendrían a ser un múltiplo de 4. Entonces vamos a ver aquí, vamos a escoger aquí los años, o el año 1960 es un año bisiesto, porque las dos últimas cifras es un múltiplo de 4, luego será en 1964, porque va de 4 en 4, luego tenemos en 1968, y bueno, observamos que el año 1998 no es un año bisiesto, ¿no? El año que está más cerca a 1998 y que sí es bisiesto, vendría a ser 1996. ¿Cómo me doy cuenta? Porque habíamos mencionado que las dos últimas cifras tienen que ser un múltiplo de 4. Muy bien. Lo que podríamos hacer aquí, hay varias formas de resolver para saber cuántos años bisiesto hay desde aquí hasta aquí. Podríamos factorizar el 4, ya que mencionamos que todos los años bisiestos es un múltiplo de 4, y cuando factorizamos el número 4, tenemos aquí 490, porque 490 por 4 me da 1960, ¿no? 491 por 4 me da 1964, 492 por 4 me da 1968 y así. 499 por 4 me da 1996. ¿Cuántos números hay desde 490 hasta el 499? Podemos utilizar la fórmula para saber cuántos términos hay. Solamente restamos el último con el primero y luego le sumamos una unidad. Entonces vamos a colocar aquí. Para saber cuántos años bisiestos hay, tendríamos que restar 499 menos 490 y le sumamos una unidad, más 1. Y esto nos da como resultado, aquí tenemos 9 más 1, 10. Entonces la respuesta sería, hay 10 años bisiestos. Vamos a colocar aquí. Hay 10 años bisiestos. Listo. Ahí tenemos el primer problema. Vamos a pasar al segundo problema. En el segundo problema me están indicando, a ver qué es lo que dice. Al dividir 3 números naturales por 11, se obtiene como residuo 9, 8 y 5. Hallar el residuo que se obtiene al dividir por 11 la suma de los 3 números. Entonces lo que tenemos es como dato que tenemos 3 números naturales, ¿no? Sean los números para nosotros A, B y C. Esos van a ser mis números naturales, que al ser dividido por 11, entonces voy a dividir A por 11, voy a colocar aquí. Vamos a dividir aquí A entre 11. ¿Qué va a suceder? Se obtiene como residuo 9, dice, ¿no? Pero vamos a colocar primero aquí, se divide A entre 11, se divide B entre 11 y se divide C entre 11. Eso es lo que me dice el problema. Vamos a colocar aquí la línea de la división. Aquí estamos colocando. Y tenemos aquí entonces, que se obtiene como residuo 9, 8 y 5, bueno, respectivamente, ¿no? Entonces aquí tengo un cociente Q sub 1, lo voy a nombrar porque no sé cuánto será el cociente, pero sí sé que el residuo va a ser 9. Por aquí tengo un cociente Q sub 2, que tampoco sé cuánto será,
Pero sí sé que el residuo, al dividir B entre 11, me va a dar 8. Y luego divido C entre 11, me va a dar otro cociente Q sub 3, ¿no? Que tampoco lo conozco, pero también sé que el residuo va a ser 100. A ver, entonces, ¿qué se cumple en esas tres divisiones? Se cumple que, por la teoría que ustedes conocen de la división, sabemos que el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente más el residuo. Entonces podemos decir aquí que A, vamos a colocar, en este caso A va a ser igual a 11 por Q sub 1 más 9. Pero 11 multiplicado por cualquier número me va a dar un múltiplo de 11. Entonces voy a colocar así, nada más. Va a ser un múltiplo de 11 y bueno, se va a sumar luego el residuo. Va a ser un múltiplo de 11 más 9. Aquí le faltaría colocar este símbolo, este circulito que va en la parte superior, quiere decir múltiplo de 11. Entonces, vuelvo a repetir, cuando se divide A entre 11, me da un cociente que no conozco, pero el residuo es 9, porque eso es lo que me dice el problema. Entonces, aplicando la teoría de la división, sabemos que A va a ser igual al producto de 11 por Q sub 1. Cualquier número multiplicado por Q sub 1, Q sub 1 si se multiplica por 11, me va a dar un múltiplo de 11 y bueno, le voy a sumar 9. Aquí tenemos lo mismo con B. B va a ser igual, vamos a colocar aquí, B va a ser igual un múltiplo de 11 más 8. Va a ser igual a un múltiplo de 11 más 8. Y C, ¿qué va a pasar con C? C va a ser igual a un múltiplo de 11 más 5. Vamos a colocar aquí el círculo que habíamos mencionado, que esto quiere decir que es múltiplo de 11. Ya está. Ahí tenemos los números. Luego me dice problema. Hallar el residuo que se obtiene al dividir por 11 la suma de los tres números. Es decir, tengo que sumar A más B más C y lo divido entre 11 y tengo que indicar cuál es el residuo. Entonces, tenemos aquí la suma A más B más C, estos tres números. La suma se divide entre 11 y lo que tengo que averiguar es el residuo. Sabemos que A es un múltiplo de 11 más 9, así que vamos a reemplazarlo. A es un múltiplo de 11 más 9 y eso lo tengo que sumar con el valor de B. El valor de B también sabemos que es un múltiplo de 11, pero más 8. Y eso lo voy a sumar más C, que también es un múltiplo de 11, pero más 5. Estamos reemplazando. Y todo esto lo vamos a dividir entre 11. Toda esta cantidad se va a dividir entre 11. De aquí vamos a colocar primero los símbolos. Este es múltiplo de 11 más 9, le corresponde el valor de A. El valor de B es un múltiplo de 11 más 8, y el valor de C es un múltiplo de 11 más 5, ¿no? Eso lo podemos observar de aquí. A es un múltiplo de 11 más 9, B es un múltiplo de 11 más 8, y C es un número que es múltiplo de 11 más 5. Y toda esta cantidad se va a dividir entre 11. Ahí está. Por la propiedad sabemos que un múltiplo de 11 más un múltiplo de 11 más un múltiplo de 11 me da un múltiplo de 11. Aquí tenemos la suma de estos tres, me da un múltiplo de 11. Y si sumamos 9 más 8 más 5, la respuesta me da 22. Entonces el resultado va a ser así. El resultado me da un múltiplo de 11 más 22. Aquí coloco múltiplo de 11 más 22 y esto sobre 11. Muy bien. Pero un múltiplo de 11 más 22, ¿no? Me da un múltiplo de 11. ¿Por qué? Porque yo sé que 22 es un múltiplo de 11. Entonces la suma de dos múltiplos de 11 me da un múltiplo de 11. Y si esa suma, que es un múltiplo de 11, se divide entre 11, el resultado, bueno, me va a dar una cantidad exacta donde no va a haber residuo. Y aquí justamente me están preguntando hallar el residuo. Entonces colocamos aquí, la división es exacta, el residuo sería igual a 0. Colocamos el residuo es 0. Muy bien.
Voy a borrar esta cantidad porque no vayan a pensar que la división sale 0. No, lo que estoy diciendo es que si yo tengo un múltiplo de 11 más un múltiplo de 11, el resultado me da un múltiplo de 11. Entre 11 la división es exacta. Y si es exacta, no hay residuo. El residuo es 0. Y finalmente vamos a ver el último problema. Aquí me dice hallar el valor de x. Si tenemos que un múltiplo de 14 más 8, multiplicado por un múltiplo de 14 más 9, multiplicado por un múltiplo de 14 más 11, el resultado me da un múltiplo de 14 más x. Entonces, vamos a aplicar esta propiedad. Voy a colocar aquí. ¿Qué me dice esta propiedad? Esta propiedad me dice que si yo tengo un número a, que es múltiplo de n más x, tengo un número b, que es un múltiplo de n más y, entonces se cumple que el producto de a por b va a ser igual al múltiplo de n más el producto de estos dos números. Esa propiedad es la que voy a aplicar aquí. Entonces, en este caso, yo tengo un múltiplo de 14 más 8, un múltiplo de 14 más 9, un múltiplo de 14 más 11. El resultado va a ser un múltiplo de 14 más el producto de 8 por 9 por 11. Igual de lo que dice aquí esta propiedad, ¿no? La propiedad me dice si A es múltiplo de n más x, B es un número múltiplo de n más y, entonces A por B será múltiplo de n más el producto de estas dos cantidades. Por lo tanto, me quedaría así. Un múltiplo de 14, aquí tendríamos así, me quedaría ese múltiplo de 14, ahí está, más el producto de 8 por 9 por 11. Vamos a marcarlo aquí. El producto de 8 por 9 por 11. Y esto va a ser igual a un múltiplo de 14 más x. Aquí le voy a completar este símbolo, que es muy importante. Eso significa múltiplo de 14. Luego vamos a multiplicar cuánto es 8 por 9 por 11. 8 por 9 por 11 me da 792. Entonces el resultado me quedaría así. Ahí está. Vamos a quedar de esta forma. Tenemos entonces que el resultado me da un múltiplo de 14 más 8 por 9 por 11, que es 792, y baja el múltiplo de 14 más x. Pero este 792 lo voy a desdoblar de tal manera que tenga el mayor número que sea múltiplo de 14. En este caso, me va a quedar así. Vamos a ampliar un poquito más. Me va a quedar múltiplo de 14 y 792 lo estoy descomponiendo en dos cantidades, de tal manera que la suma de estas dos me dé 792. Entonces tenemos aquí, pero estoy buscando, ojo, estoy buscando el número mayor, ¿no? Que sea múltiplo de 14, ¿no? Tenemos aquí entonces 764, que es un múltiplo de 14, más otro múltiplo de 14, me va a dar un múltiplo de 14. De esta forma, me va a dar un múltiplo de 14, ¿sí? Un múltiplo de 14, vamos a colocar aquí el circulito, más 8 es igual a un múltiplo de 14 más x. Para que se cumpla esta igualdad, es necesario entonces que x tome valor de 8. Por lo tanto, decimos aquí que x es igual a 8. ¿Bien? Entonces, finalmente decimos que x vale 8. Ok, espero que les haya servido los 3 ejercicios que les he explicado de divisibilidad. Nos vemos, hasta la próxima.